Espera, Betty. Olvidé darle la mano. ¿Qué pasa, chicos? Yo soy Leo y hoy veremos Los Picapiedra, pero la veremos en corto. Con las actuaciones especiales de Cliff y Stone como los picarrateros, con Pablo y Betty como los picamármol y con Pedro y Vilma como los picapiedra. Y así comienza nuestra historia, cuando en los suburbios prehistóricos Bedrock, el malvado y villano nuevo vicepresidente Cliff Vandercueva, de la cantera del señor Rajuela, y su siniestra y seductora secretaria, la señorita Stone, discuten su plan para estafar a la compañía de su vasta fortuna y huir, y para eso necesitan que uno de sus empleados sea responsable de ello. En algún lugar está el tonto ignorante que hará que todas mis intrigas se conviertan en realidad. Mientras tanto, Pedro Picapiedra le presta dinero a su mejor amigo y vecino Pablo Mármol para que él y su esposa Betty puedan adoptar a un niño llamado Bam Bam, que solo puede pronunciar su propio nombre. Betty y yo te lo debemos a ti. Nunca hubiésemos calificado para adoptar si no nos hubieras dado el dinero. Y aunque inicialmente es difícil de controlar porque fue criado por mastodontes y tiene una gran fuerza, finalmente se entusiasma con su nueva familia. Y Cenipiedra se casó con el príncipe azul y... Pablo jura pagarle a su amigo, a pesar de las objeciones de su suegra Perla, y la esposa de Pedro, Vilma, sigue apoyando su decisión. Mamá, Pedro es un esposo amoroso y un buen proveedor. Para esto, Cliff tiene una prueba de aptitud. El trabajador con la calificación más alta se convertirá en el nuevo vicepresidente de la empresa. Y Pablo tiene la puntuación más alta, pero cambia su trabajo con Pedro, quien sabe que fallará. Y claro, Pedro recibe el ascenso, pero su primera orden es despedir a Pablo, quien ahora efectivamente tiene la puntuación más baja. Pedro no quiere despedirlo, pero Cliff le dice que si no lo hace despedirá a Pablo por él y Pedro también se irá. Es un imbécil. La compañía no puede darse el lujo de tener inútiles bajo salario. Pero señor Vandercueva... Pedro acepta de mala gana, pero hace todo lo posible para ayudar a Pablo a mantener a su familia, e incluso invita a los Mármol a vivir con ellos para que puedan alquilar su casa. ¿Qué te parece, nano? Los Picapiedra y los Mármol bajo el mismo techo. Sin embargo, el trabajo de Pedro y su nueva riqueza ponen a prueba las relaciones de Vilma con los Mármol, y Cliff finalmente engaña a Pedro para que despida a los trabajadores a pesar de las objeciones de su oficinista, el Dicta Beard. No aceptaré la modernización si significa despedir a los trabajadores. Más tarde, Pablo se enfrenta a Pedro después de ver los disturbios de los trabajadores en las noticias. Él le dice que cambió las pruebas con Pedro y los Mármol se mudan a pesar de no tener dónde vivir. Eso lo dirás por ti. Vamos, Betty, ya es hora de largarnos. Pedro. Y Vilma y su hija Pebbles también se van de casa, a la casa de su madre, dejando a Pedro atrás. Está bien, Vilma. Ya basta de juegos. Entonces Pedro va a la cantera y se da cuenta de su error y del plan de Cliff, pero también descubre que Vandercueva ha manipulado los eventos para que parezca que Pedro robó el dinero y lo informa a la policía. Señorita, llame a seguridad. Dígales que hemos descubierto a un estafador. Señorita Cristal. La policía y los trabajadores persiguen a Pedro y Vilma y Betty ven esto en las noticias y entran a la cantera del señor Rajuela para buscar al Dicta Beard, el único testigo que puede limpiar el nombre de Pedro, sin saber que Cliff los ve desde la ventana de su oficina. Oye, ¿quién es?
Mientras Pedro intenta entrar en una cueva donde los trabajadores buscan refugio, ven a través de su disfraz e intentan colgarlo. Pablo casi también es ahorcado después de admitir su parte. ¿Qué? ¡Oigan, tómenlo con calma! ¡Nos cobran los uniformes! Pedro y Pablo se reconcilian, pero antes de que puedan ser ahorcados, Vilma y Betty llegan con el Dictabird, quien les cuenta la verdadera historia. Ahora bien, acérquense todos. Y los trabajadores liberan a Pedro y Pablo después de darse cuenta de que Cliff fue quien los despidió. Traición era red de poder, engaño y lujuria. Pero Cliff secuestra a Pebbles y Bam Bam y exige el Dictabird a cambio del regreso seguro de los niños. Pedro y Pablo se enfrentan a Cliff en la cantera, donde él ha atado a Pebbles y Bam Bam a una máquina enorme. ¡Bam, bam! Y aunque le entregan el Dictabird, Cliff activa la máquina para detenerlos. Pablo rescata a los niños mientras Pedro destruye la máquina. Entonces el Dictabird escapa de Cliff y lo atrae de regreso a la cantera, donde la señorita Stone lo noquea, después de haber cambiado de opinión y enterarse de que Cliff planeaba traicionarla. Señor Picapiedra, ¿desea alguna otra cosa? La policía, Vilma y Betty y el señor Rajuela llegan, y Cliff intenta huir, pero está petrificado por una sustancia que cae de la máquina. Y con la ayuda del Dictabird se retiran todos los cargos contra Pedro, mientras que la señorita Stone es arrestada como cómplice de Cliff. Aunque Pedro confía en que se le concederá indulgencia por ayudarlos a detener a Cliff. Tal vez no pueda venir el lunes. Señorita Cristal, yo les diré lo que hizo. Impresionado con la sustancia que Pedro creó inadvertidamente al destruir la máquina, el señor Rajuela la llama Hormigón en honor a su hija Concrecia y hace planes para producirla con Pedro como presidente de su división, poniendo así fin a la Edad de Piedra. No lo entiende. Gracias al concreto, ahora el hombre podrá moldear su propio destino. Pero habiéndose dado cuenta de los aspectos negativos de su riqueza y estatus como nuevo CEO, Pedro declina y pide que los trabajadores sean recontratados y que se les otorguen los beneficios laborales que inicialmente se propuso lograr, cosa que así pasa. Aumento anual por el costo de vida y sobrecitos de salsa de tomate en el comedor. Hecho. Y cuando los Picapiedra y los Mármol finalmente se reconcilian, Pedro y Pablo se pelean divertidamente cuando Pedro le vuelve a pedir a Pablo una pequeña cantidad de dinero para el desayuno. Y así termina esta picante historia llena de piedras, dinos y mármol. Este es el fin. ¿O no?